Leyendo el libro de Hechos, el Señor estuvo hablando a mi corazón y quería compartir con ustedes lo que el Señor me hizo reflexionar. Y espero que pueda ser también de bendición para ustedes como lo fue para mí. Así que le voy a pedir a los hermanos que estén poniendo la primera imagen y vamos a orar para que el Señor esté hablándonos. Señor, seguimos en tu presencia, gracias por estar acá. Sabemos que estás acá. Pero este vaso de barro imperfecto, Señor, no alcanza, Señor, pero te doy gracias porque es tu presencia, no es esto externo. Y a veces usas estos instrumentos imperfectos para hablar. Señor, que lo que podamos escuchar en esta tarde sea esa palabra que estamos necesitando, Señor. Y que seas tú, Señor, ministrando en nuestro corazón, que pueda dar fruto en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y quería contarles un poquito acerca de los últimos capítulos del libro de Hechos. El libro de Hechos comienza con Jesús comisionando a sus discípulos, esos discípulos que le habían fallado tremendo. En el peor momento de Jesús, sus más allegados se fueron todos, los negaron, pero el Señor resucita, vuelve a traerlos, restaura, 40 días pasa con ellos y luego les da una comisión, ¿no? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Y aquí en los últimos capítulos vemos cómo el Señor elige a un instrumento que se llamó en un principio Saulo. Saulo, es como una forma hebrea, pero el Señor le cambia el nombre y le dice, Saulo no sos más, ahora vas a ser Pablo el misionero. Y cuando yo era chica y venían a mi iglesia misioneros, yo decía, wow, qué lindo los misioneros, qué lindo sería, pero no, hay que ser como VIP, como que el Señor tiene escalafones de cristianos, ¿no? Está el soldado raso, el otro hermano, no sé qué, y como que en el más alto de todo estaba el misionero. ¡Qué error conceptual! Vamos a ver el llamado que Dios puso sobre la vida de Pablo y lo que representaba realmente, lo que el Señor a veces puso como desafío en sus vidas, pero también que nosotros podamos reflexionar acerca de nuestra vida como cristianos. Usted sabe que Dios no tiene hijos preferidos, ¿verdad? Y que Dios no tiene hijos a los que eligió para cumplir grandes llamados y a los otros los tiene ahí como para calentar la sillita. No hay de esos. Todos los que estamos en este lugar hemos sido llamados por Dios. Todos. Absolutamente todos. Y muchas veces tenemos como una imagen de lo que es ser cristiano. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo era chica, y tal vez en mi adolescencia también, había una frase que se repetía mucho y que era algo así como Dios te salva, te liberta y ¿qué más era la otra? Dios sana, salva y liberta. Eso era. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Dios sana. Salva. Dios liberta. Sí. ¿Era verdad eso? Sí, pero había una cara B de la moneda. Y es que cuando Dios llama, hay algunas cositas a veces que pasan en la vida del cristiano y que a nosotros nos desafían porque cuando tenemos esta concepción de que si yo me porto bien, todo me va a salir bien, entonces no me porto mal para que no me salgan las cosas mal, y eso es una teología completamente errónea, porque hay gente que hizo todo bien y sin embargo tuvo que atravesar muchas dificultades. Así que no siempre esa es una regla y generalmente es muy engañosa. Entonces quería comenzar con esta conversación, con este título, Un viaje impensado, pero teniendo el objetivo claro. Nosotros, todos los que estamos en este lugar, tenemos un objetivo muy claro. Nosotros vamos camino a un encuentro con el Señor en donde vamos a poder abrazarlo. Hay una canción muy bonita de Marcos Vidal que dice, cara a cara espero verte. Hay una parte como muy teatral que dice, y quiero llorar pegado a tus heridas. Y es muy bonita la canción, a mí me gusta.
Y es verdad, nos moviliza saber que un día le vamos a ver, que un día vamos a poder abrazarle, que un día nos va a mirar a los ojos y nos va a decir, bien, buen siervo, fiel, has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Bienvenido a casa. Y este es un peregrinaje. Sin embargo, a veces el camino del peregrino no va del punto A al punto B sin pasar por algunos escollos en el camino. Y Pablo es uno de ellos, que tenía que llegar a un lugar. Dios lo estaba llamando a un lugar especial, pero la manera de llegar a veces tenía algunas dificultades. Vamos a leer en el próximo slide el capítulo de Hechos, el libro de Hechos, capítulo 21, del versículo 8 al 14. Pablo, dentro de su itinerario, entendió de parte del Señor que él tenía que ir a Jerusalén. Había ido unos años antes, un tiempo antes, eso lo leemos en Hechos capítulo 15, hubo un concilio, se habló de los gentiles, se sumaron a la iglesia, cuáles van a ser los requisitos para los gentiles, pum, pam, todo organizado. Pablo se va de misionero, abre varias iglesias, está en Éfeso, en Filipo, montones de obras abre, iglesias. Pero entendió de parte del Señor que tenía que volver a Jerusalén. Y en el camino a Jerusalén, en aquella época no había tantos hoteles y cosas, la gente generalmente era hospedada por otros hermanos. Y en el viaje viene una advertencia. Entonces acá relata Pablo, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, es decir que parece que no lo relata, porque esto lo escribe Lucas, sabemos que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos lo escribió Lucas. Lucas era uno de parte del equipo misionero. Y acá está Lucas contando lo que él en primera persona vivió, ¿no? Así que fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, las mujeres profetizaban, ¿eh? Así que Pablo sabía que la mujer podía profetizar. Vamos, eso es al margen, no puedo dejar de decirlo. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice, ¿quién? El Espíritu Santo. Por boca de Ágabo, el Espíritu Santo habla a Pablo y le da una advertencia. Le dice, te va a pasar esto. A ver qué le dice. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? Y quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Como no le pudimos persuadir, desistimos, hágase la voluntad del Señor. ¿Puede haber algo más contradictorio que este pasaje? El Espíritu Santo le dice que le va a pasar algo bueno o malo. Si te vas a Jerusalén, te van a atar, te va a pasar esto y esto y esto. No vayas. Hay tantos consejos buenos que nos da la gente y a veces incluso el Señor le está mostrando lo que nos va a pasar. Pero ¿cuál era la voluntad del Señor? ¿Que Él vaya o que no vaya? La voluntad del Señor era que Pablo vaya a Jerusalén. Pero ¿cómo puede ser que la voluntad de Dios sea que Pablo, un hombre de Dios, pase por esto? ¿Qué clases de Dios sádico quiere esto para tu vida? Siempre hay algún amigo buen intencionado que te dice, no sufras. Es que en la iglesia todos quieren que yo la pase mal. Yo quiero ser feliz. Parece que acá Hechos es otra cosa completamente diferente. La propuesta del Espíritu Santo es, tenés que ir a ese lugar. Pero yo no te engaño. Yo no te estoy vendiendo una voluntad en donde todo va a ser color de rosas. Te va a pasar esto. ¿Y qué dice Pablo?
¿A qué estaba dispuesto Pablo? Dejen de quebrantarme el corazón. Yo estoy dispuesto a todo por Cristo. ¡Wow! ¿A qué estás dispuesto por Cristo? Algo había en Pablo que nosotros tenemos que aprender. Y es que muchas veces la voluntad del Señor nos va a llevar a lugares de renuncia, nos va a llevar a lugares de contradicción. Pero Dios no te engaña, Dios no te miente. Dios no te va a llevar engañado a un lugar diciéndote acá te va a salir todo perfecto. A veces nosotros queremos creer que hacer la voluntad de Dios es garantía de que todo va a ser bárbaro, todo va a estar perfecto. Me voy a Polonia, tengo un contrato súper de trabajo, me voy porque encontré el amor de mi vida, me voy a Polonia porque tengo una súper carrera, un prospecto maravilloso. Llego a Polonia y ¡pum! El frío, la nieve, el idioma. Y digo, pero Señor, ¿acá? ¿Qué pasó con la voluntad de Dios? Me la vendieron mal. Tal vez no estabas escuchando a Ágabo. O tal vez no estabas escuchando al Señor y le dibujaste un panorama que el Señor no te había dicho. Porque a veces la voluntad de Dios es esta, pasar por tiempos de aflicción. A veces el Señor tiene ese plan. Vamos a seguir. Entonces Pablo llega a Jerusalén advertido por el Espíritu Santo de lo que se le venía. ¿Y qué hizo Pablo junto con la iglesia de Jerusalén? Inventaron un plan infalible, un plan perfecto. Bueno, estoy en Polonia, vine porque es la voluntad de Dios, pero yo me voy a hacer un plan para no sufrir, porque no quiero. Y yo hago ese tipo de planes, yo no sé ustedes, pero ¿a quién le gusta pasarla mal? Aunque sea la voluntad de Dios, humanamente hay una definición de felicidad, evitar el sufrimiento. Esa es una de las definiciones de la felicidad. Y a veces nosotros tendemos a buscar este tipo de cosas, ¿no? Planes que nos armamos para evitar el sufrimiento. Entonces la iglesia le dice a Pablo, Pablo, hagamos una cosa. Hay unos hermanos de la iglesia que tienen que hacer un voto, andate al templo, pagá el impuesto del templo y 7 días hace un voto. Entonces todos los grandes, poderosos y maravillosos fariseos de Jerusalén van a ver que vos sos un judío de ley, como corresponde. Perfecto. Plan 100% perfecto. ¿Y qué pasó? Pablo dice, buenísimo, me profetizaron esto, pero si le podemos evitar, vamos a evitarle, ¿no? Hace frío, pero si me quedo en casa, no tengo que sufrir el frío. Tengo un problema en el trabajo, pero voy a rodear la cosa porque no me la quiero enfrentar. Hay una situación que está ahí, que me está confrontando. Sé que la voluntad de Dios es que la confronte, pero yo voy a tratar de rodear el problema y si tal vez no se dan cuenta, ¡pum!, no pasó nada. Entonces Pablo dice, bueno, listo, voy a hacerlo. Y se va con unos hermanos al templo de Jerusalén. Pablo cumple los requisitos y las expectativas ajenas para evitarse un problema. Pablo cumple toda la ley. Y vamos a leer. ¿Y qué pasa con esto? Porque esto está todo en Hechos, léanlo, del 21 hasta el 27, por ahí, 28, toda esta historia está. Entonces, en un momento, claro, los fariseos sabían quién era Pablo, se complotan y dicen que entre las personas que estaban allí en el templo había gentiles, pecadores porque no podían hacer esta clase de votos, no eran judíos, ¿no? Entonces mienten y arman un lío tremendo y vamos a leer lo que dice la palabra. En el cumplimiento de aquella profecía que le habían dado unos días atrás. Porque cuando el Señor te dice algo, si es Dios, se cumple. Y se cumplió. No se puede hacer mucho para evitar lo que es la voluntad de Dios para la vida de uno. No se puede. Entonces en Hechos capítulo 21 del versículo 33 al 36 dice, entonces se armó
no sé, ¿cómo le dicen en tu país cuando trifulca? Un boche. Bueno, esa palabra en mi país es un poquitito, un super lío, bueno, tremendo, un desmadre, dicen. Un alboroto, tenemos de todos los sabores y colores acá el lenguaje nuestro en nuestra iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el tribuno, le prendió, lo mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Saber que estás haciendo la voluntad de Dios, que hiciste todo lo que tenías que hacer, hiciste todo bien y tenés que pasar por esto. Que la gente a la que vos le estás hablando de Cristo gritan: morite. Hermoso. ¿Saben cuántos misioneros les pasa que dicen: yo amo mucho este país, lástima a la gente? ¿Qué problema? Cuando la gente te dice morite y estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué problema cuando estás haciendo la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es el rechazo? Porque hay algo que en eso el Señor tiene un plan y vos sabés que estás haciendo las cosas bien, pero la gente opina lo contrario. Y Dios agarra nuestros planes perfectos y dice: amado, tengo un plan mejor. Yo tengo un plan mejor. Así que vamos a seguir. Tengo un plan superior. Y al otro día les cuento algo. Dios, que es maravilloso. Hay gente que está orando porque yo quiero predicar en grandes estadios. La iglesia va a entrar a los canales de televisión. Vamos a estar enfrente de todos y vamos a anunciar quién es Dios. ¿Y saben qué hizo Dios? Hizo esto. Le dio a Pablo la mejor de las plataformas. Pensá en una plataforma hoy en día que va a ser escuchado por todo el mundo. En este momento Dios lo hizo. ¿Y saben qué hizo Pablo? En el momento en que empezó a defenderse, y van a leerlo en el capítulo de Hechos, él empezó a contar quién era Jesús, de dónde Dios lo había sacado, cómo Dios había hecho, de quién era este Mesías. Y le predicó no solo a unos poquitos de la iglesia de Jerusalén, toda Jerusalén escuchó el mensaje de salvación. Y ahí Pablo, aunque todos le habían dicho: ojo, que en Jerusalén te va a pasar esto, Dios tiene un plan superior. Parece que estás ahí derrotado, parece que la gente dice morite, pero el Señor está usando tu prueba, tu dolor, porque Él tiene un plan superior. Él quiere hacerse conocido y vos sos la carta que muchos van a leer. Y no la van a leer si estás escondido en tu casa. No la van a leer si te apegás a tu pequeñito plan que te protege del dolor. Así no la van a poder leer. La cuestión, vamos a leer en Hechos capítulo 22, del 22 al 26. ¿Qué pasó cuando oyeron esta palabra los de Jerusalén? Y le oyeron esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, torturado, para saber por qué causa clamaban contra él. Pero cuando le ataron con correas
Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Dios, no sé qué edad tendría Pablo, pero años atrás, cuando Pablo todavía no le conocía, le hizo ciudadano romano. Y recién en este momento eso iba a ser usado porque Dios tiene un plan superior. Dios siempre tiene un plan superior, lo que no garantiza que no vas a ser azotado. Porque si Pablo no hubiera sido azotado, tal vez no hubiera sacado la cartita del ciudadano romano, no la necesitaba. Y vamos a seguir. Pablo, ciudadano romano, apela al César. Y en esa apelación al César, llevan a Pablo a las autoridades superiores, al rey, la casta más alta. Escuchan a Pablo. Y cuando Pablo se defiende, ¿qué dice? Yo soy buenísimo. Yo soy una víctima. Acá yo soy... No. Si leyeron el libro de, Pablo, de Hechos, van a ver qué es lo que dice Pablo. Jesús, 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 Jesús. Y hay uno que dice: ay, Pablo, por poco me convences. A veces Dios te necesita en ese lugar de dolor donde estás, porque es en el único lugar donde le sos útil para que personas que ni te imaginabas conozcan al Señor. Es ahí, es ahí. Y dice, claro, nos ponemos en los pies, ¿no? En los zapatos de Pablo y decimos: ay, yo no quiero esto. Es hermoso para Pablo, pero para mí no. Señor, para mí no. Me lo imagino a Pablo de noche, dudando. Señor, ¿estaré haciendo tu voluntad? Recuerdo cuando vino el pastor Alexander, que había sido torturado por los rusos, ¿recuerdan? Él estuvo en este lugar. Y él dice: cuando los rusos me torturaron, lo dejaron, no tenía un lugar del cuerpo blanco, era todo violeta, era un solo moretón. Y estando ahí tirado decía: Señor, me abandonaste. Hermanos, cuando estamos atravesando pruebas y dificultades, Jesús mismo le dijo al Padre: Señor, ¿por qué me abandonaste? Hay momentos en donde el dolor nos hace sentir que el Señor no está. Y empiezan esas dudas: ¿para qué vine? ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué estoy en Polonia? ¿Pero para qué me sirve hacer la voluntad de Dios? ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿Será esto lo que Dios quiere? Y llega la palabra del Señor y le dice, palabras de consuelo, el siguiente slide, Hechos 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Sí, Pablo, estás haciendo mi voluntad. Sí, Pablo, estás donde quiero que estés, aunque te esté doliendo. Aunque la prueba sea difícil de soportar, te quiero ahí, porque mi plan es superior. Ánimo, ánimo, ánimo. Estás donde Dios planeó que tenés que estar. Tu dolor no significa que estás fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios necesita algo. Y es el camino. Ese es el camino. El camino de Pablo, no les voy a contar toda la historia, son muchos capítulos, pero resumiéndolo, el camino de Pablo involucró un barco. Bueno, ya está, estoy camino a Roma, estoy haciendo la voluntad de Dios. El barco naufraga. Pues vos me estás cargando, esto es un chiste. Se salvan, llegan a una isla.
Están juntando maderitas para hacer un fuego, mojados, saliendo de un naufragio, lo perdiste todo en el naufragio. Lo único que salvaron fue la vida. Va a poner un palito y una serpiente lo pica. Decimos, bueno, salgo del fuego y caigo en las llamas, caigo en las brasas. ¡Pará! Señor, ¿qué está pasando? Dios le dijo, ten ánimo, vas a llegar a Roma. Aunque en el camino las cosas no son como Pablo tal vez las pensó. Empieza a hincharse, hincharse, hincharse. Dicen, no se hincha, dicen la gente de los aldeanos, este debe ser un delincuente terrible. Porque si se salvó del naufragio y lo picó una serpiente, debe ser porque ya Dios lo tiene condenado. Esperan, 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 esperan. No le pasa nada. Un milagro. Te pueden picar las serpientes. Podés naufragar. Pero el Señor está ahí. Y en tu sanidad hay testimonio. En tu supervivencia hay testimonio. Toda la gente de la isla se enteró que lo habían picado una serpiente que tenía fama de venenosa y lo era, y que a él no le había pasado nada. Pudo predicar de Cristo. Se enteraron que había enfermos, se puso a orar por los enfermos. El Señor sanó montones de enfermos en la isla. Estuvieron unos cuantos meses, pero él tenía que seguir a Roma. Todo lo que te puede parecer un estorbo, un inconveniente, un problema, es lo que Dios quiere usar para glorificarse. Y es maravilloso, porque en esta isla perdida de por ahí jamás hubieran conocido quién era Jesús. Y Dios lo usó en milagros, en sanidades, pero seguía siendo un prisionero. Pablo llegó a Roma por un llamado de Dios sobre su vida. Pero él llegó en cadenas. A veces hacer la voluntad significa estar encadenado. Así lo llevó el Señor a cumplir su voluntad. Pero él aprendió lecciones, lecciones que nos sirven hoy. Vamos a leer en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, durante sus prisiones. ¿Qué hizo Pablo? Escribió. Medio Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento es fruto de sus prisiones. Y miren lo que dice, abriendo su corazón a los filipenses. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Gracias a tus cadenas hay otros que se están animando. Gracias a tus cadenas hay gente que está diciendo, sí se puede, mirá, es lo que le pasó. Y pudo, no, yo puedo en Cristo, se puede vivir en santidad, se puede ser victorioso, se puede predicar y aunque haya cadenas, seguir siendo un instrumento en manos de Dios. Es cierto, siempre hay algunos, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pasa, es cierto, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Entienden el propósito de Dios sobre tu vida. Aunque estás ahí encadenado, sufriendo, tal vez para la gente sos un fracasado. Pero ellos, los que tienen buenas intenciones, entienden el plan de Dios sobre tu vida. Saben que estás ahí donde Dios quiere. Pero va a haber otros que no. No todos no vas a ser siempre popular. ¿Qué pasa con los otros? Aquellos predican a Cristo con ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. No puede ser. Estás encadenado, sufriendo, padeciendo por causa de Cristo y hay gente que predica para que te sea más difícil. Puede ser. Pero Pablo, a través de esto que estaba viviendo, él pudo ir más allá. ¿Qué importa? Dejó de lado. Y si lo hacen así, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo.
La tenía clarísima Pablo. No sé para qué vas a la iglesia, fulanito, menganito, pero va y habla de Jesús. Y Dios se la arreglará con el Señor. Pero están hablando mal de vos, pero mirá, y dicen cosas de mí, no sé qué. ¿Y qué importa? Tanto importa tu imagen. ¿Qué importa? No importa. Cristo es el centro. Y dice, es más, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto me resultará en mi liberación. El único propósito de Dios es tu liberación. Es difícil. Yo sé que es difícil. Esta es la clase de mensajes que no me gusta escuchar. A mí me gusta cuando me hablan de liberación y gracia y que todo va a estar lindo. Pero a veces nos toca pasar por estas prisiones. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado delante de Dios, sino que con toda libertad, ya sea que viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Llegó. Pablo lo entendió. Pablo lo entendió. ¿Estamos dispuestos a entenderlo? A veces los planes de Dios son así. Permite el Señor cadenas, porque en tus cadenas hay liberación. Permite el Señor dolores, porque en tus dolores hay sanidad. La Biblia dice que por las llagas de Jesús fuimos nosotros sanados. Era necesario que Él sea azotado, porque a través de sus llagas fluye sanidad. Y Dios sigue usando los mismos métodos. En tus pruebas, en tus aflicciones, Dios bendice a otros. Y vamos a seguir al último slide. ¿A qué? Teníamos un plan bonito. Era fácil. Salíamos del plan A, del punto A, y llegábamos al punto B. Estaba perfecto. Dios me lleva a Polonia, conozco otra cultura, todo va a estar bárbaro. Llegamos acá y parece que Dios tenía otros planes. Como Pablo. Pero te digo, ten ánimo. Dios sabe lo que está haciendo. La palabra que te trajo a este lugar te va a sostener. Confía. No confíes en tus fuerzas, en tu capacidad de ser fuerte para aguantarme la prueba. No hace falta. ¿Quién puede ser fuerte cuando pasa uno tantas pruebas? Dios no te pide eso, pero sí te pide confiar. Ten esperanza. En tu cadena hay libertad. Dios tiene planes y siempre sus planes son buenos. Confía en Él, entregate a su plan. Gracias a las cadenas de Pablo, vos y yo leemos cada mañana la Biblia y nuestro corazón se llena de paz. Fueron sus cadenas. Tus cadenas, ¿a quiénes están bendiciendo? ¿Quién recibe bendición en tus dolores? ¿A quién tus lágrimas siembran? ¿En quién están sembrando amor? ¿Dónde estás poniendo eso? ¿En la queja? ¿O le estás diciendo, Señor, yo voy a hacer lo que vos quieras? Voy a ir a Roma. No siempre el naufragio significa que tomaste mal el camino. Son las maneras que Dios tiene de hacer cosas que rompen nuestras estructuras.
No le sirven nuestros planes perfectos a Dios. Él tiene un plan superior. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a hablar con Jesús. Señor, qué difícil es entender a veces tus planes. Señor, se hace duro a veces el camino. Pero sabemos que tú tienes un plan mejor. Nos abrazamos a tu plan. Nos abrazamos a tu plan, Señor. Nos aferramos a tu plan, Jesús. Porque sabemos que en nuestras cadenas hay libertad. Porque creemos que hacer tu voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Aceptamos el plan. Aceptamos la forma que tiene este plan. Y aunque, Señor, no estamos viendo los resultados todavía, y aunque a veces nos parece que es injusto el trato que recibimos, aún allí, Señor, aún allí nos aferramos a ti, porque queremos ser hallados en ti sin falta. Señor, ayúdanos a cobrar ánimo en medio de nuestra noche oscura, a recibir de ti esa palabra, Señor, de ánimo. Estás donde quiero que estés. Estás haciendo lo que quiero que estés haciendo. Ten ánimo. No salgas corriendo. No te escapes. No busques tus planes. Abraza mi plan. Ten ánimo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.